Liturgia para hoy martes 30 de noviembre. San Andrés Apóstol. Pedro y Andrés son hermanos y pescadores de Betsaida. Es uno de los dos primeros apóstoles que encuentran al Señor en los márgenes del río Jordán. Él conduce a Pedro ante Jesús. La tradición afirma que fue crucificado en Patras, después de predicar el Evangelio en Grecia. La Iglesia de Constantinopla lo considera como el primero de los llamados y lo ha adoptado como patrono. Antífona. Andando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Pedro y a Andrés, y los llamó: Vengan y síganme, que yo les haré pescadores de hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: Nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio. Como dice Isaías: Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe a su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan y síganme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea,
vio a dos hermanos, a Simón y al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Al Señor, que nos invita a seguirlo con prontitud y generosidad, confiemos nuestras oraciones diciendo: Señor, conduce nuestros pasos hacia ti y escúchanos. Por la Iglesia, fundada sobre la fe de los apóstoles, que permanezcan firme ante la persecución y lleve el mensaje evangélico con fidelidad y franqueza en cualquier situación de la vida. Oremos. Señor, conduce nuestros pasos hacia ti y escúchanos. Por el Santo Padre, Francisco, que con voz fuerte y palabras sencillas llegue al corazón de cada hombre, ayuda a la Iglesia a lanzar las redes en la historia, confiando únicamente en la palabra de Dios. Oremos. Señor, concede nuestros pasos hacia ti y escúchanos. Por las jóvenes generaciones que, dejando de lado los miedos y las dudas, abran su corazón a la escucha de la palabra del Evangelio y encuentren el coraje de renunciar a sus seguridades para responder a la llamada de Dios. Oremos. Señor, conduce nuestros pasos hacia ti y escúchanos. Por los que han perdido el trabajo, que en la ayuda concreta de los hermanos encuentren la fuerza para no rendirse a la esperanza, para seguir creyendo en un futuro mejor. Señor, conduce nuestros pasos hacia ti y escúchanos. Señor, que has donado a San Andrés el coraje de dar testimonio de su fe hasta el martirio, acoge las oraciones que hoy tu Iglesia te entrega, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden los dones que te presentamos al celebrar la fiesta de San Andrés, y haz que sean para nosotros fuente de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Andrés dijo a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, es decir, a Cristo. Y lo llevó a Jesús. Oración después de la comunión. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento, para que, a ejemplo de San Andrés apóstol, llevemos en nuestras vidas la pasión de Cristo y podamos vivir con Él en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te suplicamos humildemente, Señor, que el apóstol San Andrés, evangelizador y guía de tu Iglesia, sea nuestro perpetuo intercesor ante ti. Señor Jesús, queremos ser tus discípulos y colaborar con tu proyecto de amor. Amén. Lectura. La fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Romanos 10, 9 al 18. Pablo expresa la centralidad de la predicación del Evangelio para llegar a la fe en Cristo y obtener la salvación. Es condición indispensable la predicación para poder profesar con los labios la fe en Jesús como Señor y como Dios. Frente a esta invitación, renovemos nuestra fe recibida por el testimonio de la predicación apostólica, sin la cual carece de fundamento el anuncio del misterio pascual en nuestra Iglesia. Pues lo que anunciamos en la predicación es el testimonio de los que fueron testigos oculares de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Celebremos hoy, con gran alegría y fe, el origen de nuestra fe, y sigamos anunciando al mundo que el Señor resucitó según las Escrituras y el testimonio de los apóstoles. Ellos inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Mateo 4, 18 al 22. Jesús, en San Mateo, es el hombre que ve, elige y llama a los que serán sus apóstoles,
Entre ellos se encuentra Andrés, el hermano de Pedro. La llamada es descrita a partir de un mártir de Jesús que convoca e invita a una persona inmediata para empezar en una nueva aventura, la de ser pescadores de hombres. Fijémonos en el detalle del inmediatamente, que sigue las palabras de Jesús. Así ha de ser la prontitud del seguimiento para el anuncio del misterio de quien nos ha llamado y nos ha capacitado para ser sus testigos, no solo de una buena noticia, sino de una persona que da un nuevo sentido a la existencia humana y un giro a la vida, poniendo en nuestras manos la hermosa tarea de anunciar el misterio que hemos recibido de manos de los apóstoles. Para meditar, para que la sociedad pueda creer, según San Pablo, hace falta que haya quien le anuncie el Evangelio y que, por tanto, antes haya sido enviado. Apóstol significa eso mismo, enviado. Andrés pertenece a ese grupo de los 12 y precisamente de los primeros que desde muy pronto empezó a señalar a Jesús como el Mesías, primero a su hermano Pedro y luego, de modo especial, a los pueblos de habla griega. Jesús llama a dos parejas de hermanos. Hoy ponemos especial énfasis en los nombres de Andrés y Pedro. Según el evangelista Juan, que pertenecía al mismo círculo, Andrés, acompañado del mismo Juan, había tenido ya un encuentro con Jesús. Ahora van a ser pescadores de hombres. Al principio, no entendieron seguramente qué significaba eso, pero luego no solo lo entendieron, sino que fueron valientes en seguir el camino que les pedía Jesús y propagaron su evangelio por todo el mundo conocido. Andrés es uno de los que Jesús llamó y que, dejándolo todo, le siguieron prontamente, y su seguimiento fue perseverante desde entonces, dando testimonio de su fe en circunstancias fáciles y difíciles, también delante del Sanedrín y de los perseguidores. Andrés nos da ejemplo de ánimo misionero. Al día siguiente de su encuentro con Jesús, convence a su hermano Pedro de que ha llegado el Mesías que esperan. Más tarde, cuando unos griegos quieren ver a Jesús, Andrés, junto con Felipe, les sirve de introductor. En la cena de la multiplicación de los panes, es Andrés el que se da cuenta que hay un joven que tiene unos panes y unos peces, y así se lo hace saber a Jesús. Después de la ascensión, predica en el mundo griego y da su vida como mártir de Cristo. Esta fiesta nos invita a reavivar nuestro seguimiento de Cristo. También nos ayuda a despertar nuestro espíritu misionero. No contentos con creer nosotros, debemos facilitar a los demás el conocimiento de Cristo. Reflexionemos. Seguir a Cristo, dar testimonio de nuestra fe en Él, trabajar para que otros tengan la misma suerte de creer y ver en Cristo el proyecto salvador de Dios para la humanidad. Es lo que nos invita a conseguir la fiesta de San Andrés. ¿Tenemos conciencia de la importancia de la predicación del misterio pascual para conducir a la fe en Jesucristo? ¿Somos fieles seguidores del que nos ha dado un nuevo oficio pastoral? Oremos. Como los apóstoles, quisiera ser enviado al mundo para predicar tu palabra. ¿Y qué mayor predicación que la de sentirse presente en mí y amar con obras? Llámame junto al lago que es mi vida y te seguiré. Si tú me llamas, iré. Amén.